pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Hola, bendiciones. Qué alegría saludarte en este día. Bienvenido a este tiempo de reflexión que tenemos en la palabra de Dios. Imagínate por un momento que estás buscando a alguien desesperadamente. Hace los cálculos lógicos, tú piensas y dices, bueno, esta persona estaba aquí. Ahora no había otra forma de cómo moverse de este lugar, pero de repente la persona desaparece y aparece al otro lado del mapa. Es algo que es difícil de comprender, que la cabeza no lo acepta. Pero eso fue exactamente lo que le pasó a la multitud que seguía a Jesús a la orilla del mar de Galilea, un día después de esa famosa multiplicación de los panes y los peces de la que hablamos el otro día. Hoy vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 6 del 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. El texto nos dice que la gente se despertó buscando a Jesús. Sabían perfectamente que el día anterior solo había una barca y que los discípulos se habían ido solos en ella. Lógicamente Jesús se había quedado en la orilla, pero cuando lo buscaron ya no estaba. Entonces lo que la multitud no sabía, pero nosotros que estamos leyendo el texto de la Biblia así, es que en medio de la noche, en medio de una tormenta terrible, Jesús había caminado sobre el agua para rescatar a sus discípulos y había pasado con ellos al otro lado. En detalle nos muestra algo hermoso. Este detalle nos muestra algo hermoso. Jesús opera completamente fuera de los límites de nuestra lógica humana. Es decir, no todo lo que el Señor hace va a tener un sentido inicial para nosotros. Alguna vez Jesús dijo, lo que yo hago ahora lo entenderán después. Cuando crees que Él está atrapado o que no hay salida, Él ya se está moviendo de formas sobrenaturales que ni te imaginas. Ahora, el pasaje esconde un detalle que a muchos se nos pasa de largo. El versículo 23 dice que llegaron otras barcas desde Tiberias. ¿Por qué llegaron? Bueno, probablemente huyendo de la misma tormenta de la noche anterior y se estacionaron, dice la Biblia, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Fijémonos en eso. La tormenta parecía un problema, pero obligó a esas barcas a acercarse y a encallar justo donde la multitud las necesitaba para cruzar el lago e ir a buscar a Jesús. Mira cómo Dios utiliza los vientos contrarios de la vida para proveer los medios que necesitamos. Además, el texto nos recuerda que el milagro de la multiplicación no empezó con magia, eso no existe, empezó con gratitud, allí donde el Señor dio gracias. Al final, la gente se sube a esas barcas que Dios proveyó y viajan a Capernaum buscando a Jesús. En una búsqueda intensa, se esfuerzan, gastan recursos, se ve como una fe admirable. Sin embargo, como veremos en el próximo episodio, la intención detrás de esta búsqueda estaba distorsionada. Y aquí viene la pregunta para nosotros en este día. ¿Por qué estamos buscando a Jesús? ¿Lo buscamos por el asombro del milagro, por el pan gratis o porque Él nos puede dar la salvación o la vida eterna? ¿Por qué lo buscamos? ¿Por lo que nos da o por lo que Él es, por quién es Él? Que hoy nuestra búsqueda no sea una búsqueda por conveniencia, por una necesidad, sino por el deseo genuino de estar con el Señor, de conocerlo, de estar cerca de nuestro buen Dios. Necesitamos estar cerca de Dios, más de lo que pensamos y no de la forma como a veces creemos. Una cercanía donde lo busquemos a Él de todo corazón. Acerquémonos a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.